Italia y yo llevaba un tiempo viajando, no viajando por conocerme a mí misma o por conocer el mundo, no, porque más bien pues no sabía qué chingados hacer con mi vida y el hecho de volver a trabajar en un trabajo que odiara, la verdad es que se me hacía insoportable. Entonces agarré mi dinero de la liquidación, agarré mi dinero del depósito de la renta y agarré una tarjeta de crédito nuevecita. Cerré los ojos, clavé una tachuela en el mapa del mundo, dispuesta a ir a donde cayera. O sea, ya fuera París, Calcuta, Dubái, Nueva York. Me tocó Pachuca. Finalmente uno se suma a una obra y ese texto termina siendo tuyo también, ¿no? O sea, no es mío en un sentido, pero ahora es mío. Y que le agradezco muchísimo a Maya y a Roberto y a Hanna que me hayan invitado a que ese texto fuera mío, ¿no? Pero esta es la verdad. La puritita verdad. Bueno, antes que nada, o sea, sobre el tema de las palabras, creo que aquí específicamente hay dentro del texto hay un momento en el que aclara que ella salió adelante, como que la vulgaridad, o sea, tal cual dice, la vulgaridad me ayudó a salir adelante. Como que era una tipa que dijo, pues yo Ingesu, ¿no? Y entonces agarraba y... Entonces, específicamente en este caso de este personaje y de esta historia, sí hay como una mención a eso, ¿no? A que era la forma en la que la tipa quiso como... Para empoderarse. Ajá. Y regresando a la verdad, la verdad, Miren, les voy a decir la verdad. Sí, la verdad. Y es que pues hace como 3 o 4 años leí este texto y desde que lo leí, o sea, terminé de leerlo y me impactó mucho, porque claro, lo que ustedes vieron ahorita es un cachito, ¿no? Pero este es un texto que al terminarlo yo requerí de unos minutos para tranquilizarme, para ¿no? asimilar todo eso. Y me impactó muchísimo y en ese instante fue así cuando hablé con Roberto Cavazos, que creo que por allá, no sé si ande por ahí, que es mi socio, y empezamos a buscar los derechos. En ese momento alguien más los tenía y entonces pues no se pudo en ese momento. Luego soltaron los derechos, menos mal, y se nos ocurrió preguntar ahora en abril y los habían soltado por la pandemia. Entonces, básicamente es un texto que llevo años persiguiendo porque lo tienen que escuchar completo, es buenísimo y la historia es muy buena y es muy potente. Pero bueno, básicamente de esta persecución de años, pues vino una compra de derechos, se paga una lana, no sé qué, ¿no? Y luego se busca a un equipo de trabajo y también eso tuvo sus malabares, digámoslo así. Y también quiero como destacar que Solovino Producciones está empezando a consolidarse como una casa productora, que eso es, o sea, muy importante que las casas productoras sigan buscando maneras de producir, y es que producir teatro es todo una hazaña. Entonces pues yo quiero felicitarles mucho a Solovino Producciones y que están haciendo muy buenos trabajos y que están empezando a hacer muchos más, ¿cierto? Entonces, pues, bravo. Gracias por invitarme. Por pagarme. Gracias, pero todavía no me pagan, pero cuando me paguen les digo. Cuando me paguen les voy a dar unas gracias con todo el dobles corazón. gracias. Cuando paguen nos dicen la verdad. Exacto. No, pero además es un texto muy potente. Es un texto que independientemente, o no, más bien junto con las palabrotas, porque la verdad de repente no puede ser dicha sin palabrotas, entonces habla del futuro de nuestra humanidad, porque habla de los niños justamente. Y entonces justamente hablando del lenguaje, pues ¿qué lenguaje les estamos dejando a nuestros hijos? O sea, a mí me parece que la gran metáfora de esta obra es que no estamos pensando en nuestros niños y niñas, no estamos pensando en el futuro. Estamos tan inmersos en nuestros problemas con nuestras parejas, sobre todo de lucha de poder y de ver quién es más chido, y con esta cosa del empoderamiento de la mujer, que tú lo dijiste también. Pues es que este empoderamiento pues hace justamente que haya un desbalance en
en la organicidad donde el hombre era el que tenía el poder, y justamente de eso habla la obra. Y entonces ahora que estamos en este nuevo universo y tenemos hijos, pues los hijos resultan ser esa parte de la sociedad que no habla, que no puede salir a marchar, que no puede hacer un periodicazo y nadie los escucha, y de eso se trata esta obra, de esos que no tienen voz y que bueno, pues hay que dársela. En otro proyecto en el que escribí un monólogo y tal, pero que cada una de mis compañeras escribió su monólogo, justo hablábamos del tema de, bueno, un desnudo así es una cosa, ¿no? Quitarte la ropa. Otra cosa es el desnudo de aquí, ¿no? Que eso es lo que está haciendo el personaje, que se está agarrando y está lanzando todo, y estás conociendo a este personaje desde que decidió darle un giro a su vida, desde que conoció al esposo, desde que todo el trayecto con los niños, con todo esto, y de alguna forma pues venía como esta cuestión de la confesión y de voy a poner todo lo que traigo, ¿no? Ahí. Y bueno, se está hablando del tema de la aniquilación familiar. Eso es a eso se refiere la familia que está aquí rota, digamos. Se está tratando el tema de la aniquilación familiar, que a mí me llamó muchísimo la atención porque ni siquiera sabía a qué se referían con ese término, y es cuando las familias se aniquilan literalmente, ¿no? O sea, se mueren, asesinando a los niños, niñas, suicidándose, etcétera. Pues curiosamente el primer día de ensayos Itari empezó a hablar justo de mi proceso, o sea, como que de repente encontraba como paralelismos en cuestiones de cuando estás en una situación así de fuerte, ¿no? O cuando el tema de la muerte te está rondando muy cerca, ¿no? Porque, bueno, para los que no sepan, porque no sé si se dijo claramente, pero yo tuve cáncer hace unos años, y entonces, pues de ahí justo estábamos hablando de esto, ¿no? Itari y yo. Y sí, en cierto modo, claro, yo no puedo saber exactamente lo que va... por lo que pasa una mujer o un hombre, porque sucede en ambos casos, ¿no? Cuando se aniquila la familia por completo, yo no puedo saberlo porque no lo he vivido. Así como cuando vives el cáncer, ¿no? Por más que le cuentes a alguien más, no hay manera. O sea, yo lo he vivido como hija 2 veces y lo he vivido como paciente. Y no, o sea, no hay manera, no puedes explicárselo. Por más que se lo expliques a alguien, no va a saberlo, no lo va a entender, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos haciendo aquí es acercarnos a, ¿no? Y usando la imaginación y sí, claro, agarrándome también de emociones que de repente descubrí, ¿no? A la hora de estar como cerca de la muerte, de alguna forma. Y no solamente de eso, ¿no? Sino también de repente estamos mucho más cerca de esto, de lo que pensamos, porque todos los días en los juzgados es como bien común que se utilice a las niñas y a los niños como objetos, y se les utiliza para tener poder sobre el otro adulto, ¿no? Y como que no le estamos dando la importancia que debería de tener eso, porque para mí, o sea, justo pensaba también en otro proyecto en el que se hablaba sobre la mujer como objeto, ¿no? En el que estoy, y digo, no, es que claro, los niños, que ahora siguen los niños, o ahora también ¿no? Porque de alguna forma se les trata como objetos, incluso hay frases dentro de la obra, ¿no? Que es como que porque son míos, y eso se dice siempre, ¿no? Y es como que el niño, como si no fuera una persona viva, que tendría que tener su propia importancia, digamos, y no utilizarle para ganarte con algo, para ganarte dinero, para ganarte poder, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que no solamente pude haberme acercado por mi experiencia, sino que está todos los días aquí, ¿no? El hecho de cómo se les utiliza a los menores. Y si me permites sumar, es que, insisto, la gran metáfora es que vivimos en una sociedad consumista, es decir, que lo que quiere es comprar, consumir, gastar, ¿no? Y entonces, pues esa es la actitud, y por eso yo utilizo a las mujeres, utilizo a los niños, ¿no? Porque lo que quiero es, y de ahí también la palabra colonialismo, que ahorita está también como muy en boga, esta cosa de la actitud colonialista, patriarcal. Entonces, de eso está también hablando la obra, está diciendo dónde está el poder, quién toma decisiones, por qué las toma, y eso cómo está afectando al futuro de nuestra humanidad, que son los niños y las niñas, básicamente. Entonces, creo que va de lo particular a lo general, y es una obra que va de lo general a lo particular, como las buenas obras, y que ahí se cierra el círculo, digamos, de todo esto que estaba diciendo Amaya, porque para mí es justo
pues ese control, ese poder que justamente del cual estamos hablando y tratando de salir de esa lucha de poder, ¿no? Y todo esto, porque es un tema muy fuerte el que se trata, todo esto, pues como ya pudieron ver, también se utiliza bastante humor negro. O sea, creo que el dramaturgo, de alguna forma, pues, obviamente sabe que para introducir un tema tan fuerte, pues hay que ir como dosificando hasta que de repente, por supuesto, hay un giro y se vuelve algo muy fuerte, ¿no? Pero hay de todo, o sea, hay de todo en esta historia, digamos, de todo tipo de emociones. Te voy a decir la verdad. No, creo que el tiempo. Okay. El tiempo para mí fue lo que me puso como los dos ovarios aquí, así, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, ellos ya llevaban pasos andados cuando me convocaron a mí. Y luego fue así como de, sí, pero el estreno es tal día, ¿no? O sea, de hecho el estreno era el domingo pasado, ¿no? Así de, tal día estrenamos, y yo, ay, güey, ¿no? Pero Amaya ha sido una mujer muy disciplinada, mis respetos, señorita, con una memoria prodigiosa, y que y la producción también se pusieron las pilas para poder tener todo este dispositivo a tiempo, pero de todas maneras el tiempo era pues una determinante, como muy así, como órale, ese en mi caso. Okay, gracias. En mi caso, como el multitask, reunido, mezclado con el tiempo, ¿no? Porque era, de entrada como que hay muchísimas acciones que a la vez, claro, ahora que ya tengo el texto y que ya está el trazo y que ya está todo, me ayudaron, ¿no? O sea, son cosas que suman muchísimo, pero que al principio para sumar todo eso, ¿no? Y y el dispositivo tiene que funcionar bien, y si se te rompió de aquí el papel tienes que resolver por acá, pero luego también, la verdad es que dura 1 hora y media y nunca me había tenido que aprender un monólogo de 1 hora y media, entonces sí, todo el día yo andaba con mis audífonos escuchando el texto y tal, pero era eso, y también compaginarlo con producción, y cómo salirme de producción, ¿no? Para luego lo de la actuación, entonces de repente sí, eso un poquito fue un reto, pero a la vez que fue un reto, fue un proceso bien padre, y en el que disfruté mucho, porque aquí la señora directora me puso a jugar muchísimo. Entonces, o sea, y hay veces que ella se ponía a darme notas y se quedaba jugando, ella pintando, y yo decía, ya me toca a mí, ¿no? O sea, como de que yo sigo. Entonces se volvió un proceso bien padre, muy rico, y que disfruté muchísimo. Aunque sí, algunos días obviamente fueron estresantes, ¿no? Porque había que hacer 1000 cosas, pero eso, fue un reto bonito. Fue muy divertido. O sea, fue muy divertido. Y eso también es algo que tengo que agradecer, por supuesto, a estas personas, pero también al universo, a todo como se planteó, como se puso sobre la mesa, porque me divertí muchísimo. Y fue un proceso en donde hoy estamos llegando, al menos yo estoy nerviosa, por supuesto, emocionada, pero también estoy tranquila. Y como que de repente los proyectos, siempre en los estrenos es de ¡nah! Y todo el mundo arrancándose los pelos, y pocas veces llegas así como tranquila, o sea, como que ya sabes que tienes todo y nada más tienes que llegar a ejecutar pues el vals, como dicen en Santa Marta, ¿no? Solo tienes que llegar exacto, a darle play. Y entonces eso también lo agradezco mucho, porque es un privilegio poder hacerlo, y más viniendo de tan poco tiempo para realizarlo, y nos divertíamos muchísimo pintando, que además justo tiene que ver con niños y niñas, ¿no? Con que vamos siendo adultos y se nos olvida jugar, se nos olvida pintar, por ejemplo, ustedes de aquí, ¿quién se dedica a pintar, acuarela, ¿no? A hacer sus dibujos. Y mancharse las manos, ahí en la casa, y como que eso con el tiempo se va yendo, ¿no? Apenas si tienes tiempo para dormir. Esta intervención fue a raíz de los ensayos, o sea, no crean que hicimos ahí un diseño, no. Es justo eso, ¿no? Que justo es eso, es batirse de pintura y jugar.
Y así es como va el montaje, ¿no? Aquí, que la señora ideó. Nos Ideó. divertimos mucho. Me empezó a ir bien muy rápido. Cosa que me sorprendió, la verdad, porque yo no me esperaba eso. Y sí, en algún momento había pensado que a lo mejor yo era muy inteligente, pero luego también sabía que a lo mejor ya nada más era una pendeja que sabía hablar muy bien. Pero la verdad es que me sorprendió todo esto. Y de repente me caché yo yéndome hacia adelante, ¿no? O sea, estaba yo en juntas con cineastas, pinche gente inteligente, preparada, gente más motivada, gente que sabía hablar mejor que yo. Y sí, de repente me paranoiaba unos 2 minutos y me quedaba callada. Pero luego se decía, ¿sí? O sea, de que tipo, sáquense, ya llegué. No sé por qué, la verdad, o sea, como que esas palabras las escuchaba en mi mente y pues no sé, porque la verdad es que es un grito de guerra muy estúpido. Me la pinches pelan todos.